¿A dónde nació usted en Cuba? Yo nací en La Hormiga, una finca llamada La Hormiga, el 2/26 del 30, ¿Y eso es en el área del Escambray? en la misma Escambray. Ok. Y entonces, ¿qué tipo de vida usted vive ahí? ¿Qué es lo que, en qué trabajaban las personas? ¿Qué estilo de vida había ahí? Bueno, yo, mis hermanos y yo trabajábamos en una finca en negocio de ganado. Nosotros éramos 4 hermanos que éramos socios. La finca se llamaba Casecín, que es término de fomento. Y ese era el giro nosotros en ganado, Entonces, desde niño eso era en lo que estaban. él desde niño. Y cuando se dice que se vivía ahí, se criaba ahí, ¿eso era en las mismas montañas o era Pegado a las montañas. No era la misma montaña, era cerquita, pero sí se veía en las montañas. durante su vida, vamos a decir, hasta que llegan los años 50? ¿Ahí se sabía y se conocía la actividad de los problemas que había en el país o eso estaba bastante fuera de todos esos problemas? No, no, ahí se sabía todo lo que estaba pasando en el país. Y la gente, había mucha actividad de eso. ¿Me puede decir qué era el pensamiento de la gente de lo que estaba pasando con Batista? Sí. Empezando cuando él entró. Cuando Fidel entró, sí, había mucha gente que estaban. No, cuando entró Batista primero. Cuando Dieron entró el golpe. Batista, sí, había mucha gente que estaban en contra de Batista y ayudaban mucho a la gente del 26 de julio, que eran los que estaban en el Escambray. ¿Afectó mucho el negocio? ¿La gente prosperaron más o No, sufrieron? no, eso fue bajando más el negocio. Ok. Entonces, cuénteme de su hermano, cómo él se empezó a poner activo en esos movimientos, especialmente cuando Castro estaba tratando de sacar a Batista. ¿Cómo usted se acuerda de eso? No, mi hermano no estuvo alzado en contra de Batista. Yo sé, usted me dijo, pero Él estaba en las actividades normales que todo el mundo ayudaba y cooperaba con la revolución. entonces ahora entra Castro y la persona al principio ahí, todo el mundo me parece que todo el mundo en el país estaba contento al principio, ¿eso es Ah, cierto? sí, sí, todo el mundo estaba contento, ¿Por qué? porque pensaban que era una cosa fantástica lo que iba a hacer Fidel, y fue todo lo contrario. ¿Cómo me puede dar 2 o 3 ejemplos de qué ustedes vieron y qué oyeron que le empezó a cambiar el pensamiento? Bueno, figúrate tú, eso se veía porque, suponer, Fidel triunfa en el 59, en el 60 nos interviene en la finca nosotros. ¿Cómo fue eso? No, nos intervinieron y nos quitaron todo y... ¿Pero cómo fue ese proceso? ¿Llegaron un día o le mandaron algo por No, no, correo? no, no, eso llegaban un día y te decía, están intervenidos y tú no tienes nada que hacer ya aquí. Ahí llegó una gente en un jeep, llegaron y nos llamaron y nos dijeron que estábamos intervenidos, que nosotros no podíamos tocar nada ahí ni hacer más nada. ¿En qué forma se lo dijeron? No, esa gente no venía en mala forma. Esa gente no vinieron en mala forma. ¿Y eso es algo que usted esperaban o le vino de No, sorpresa? no, no, nosotros lo esperábamos ya sabíamos todo que eso estaba pasando ya. ¿Y la gente tenían alguna alternativa o no tenían? No, ahí no había alternativa ninguna, ahí no se podía hacer nada. Lo que ellos te dijeran era lo que tenías que hacer. Entonces ahora llegan el hombre y le dicen ustedes están intervenidos. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ahora nos quedamos viviendo ahí un tiempito más. No, yo digo, en ese mismo momento. Entonces, Sí. ¿qué le dijeron? Pueden entrar para adentro, se tienen que venir con nosotros. Ah, no, no, no. Nosotros nos quedamos viviendo en las casas y ellos se fueron. Y entonces ellos empezaron a poner de la gente de ellos a trabajar allí en lo que era la vaquería y lo que eran los ganados y eso, pero nosotros no podíamos hacer nada.
Nosotros nos quedamos viviendo allí. Entonces, así mismo, esto era como si entró el algo y por esa puerta ahora y le dije. Así mismo era. ¿Y de qué tamaño era la finca? 39 caballerías. 39 caballerías. ¿En acre cómo es eso? Bueno, la caballería tiene 33 acres. Ok. Es decir, que es mucho. Entonces, ok. Entonces llega la gente, le cogen la propiedad, entonces, ¿ustedes empiezan a ganar un salario por eso? No, nosotros no quedamos ganando nada. Entonces, viviendo de lo que podían. Sí. Eso era... Entonces le quitan su propiedad, ¿de qué viven? ¿De qué vivían? Figúrate de lo poquito que nos quedaba a nosotros, los poquitos ahorros que teníamos en efectivo, los gastamos todos en podernos mantener. Pero ellos no nos pagaban nada. ¿Cómo fue que empezaron los planes de tratar de todo el mundo alzarse otra vez y tratar de hacer algo? Bueno, ya esa época más tarde empezaron a alzarse la gente y en aquella zona hubieron muchos que se alzaron. ¿Usted se acuerda cómo se enteró que su hermano se iba a hacer? Sí, como no, si yo lo llevé hasta el lugar, a él yo mismo lo llevé al lugar donde él lo iban a subir para arriba, para el Escambray. Vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo fue la conversación? ¿Cómo él se lo dijo a usted? No, él me dijo que él estaba decidido a alzarse y que él no iba a aguantar más, que ya que se iba a alzar. ¿Y la gente de Castro lo estaban tratando mal ustedes? ¿Con qué forma lo trataban ustedes? A nosotros sí nos trataban mal porque todos los que teníamos allí nosotros éramos enemigos de ellos, porque en Cuba cuando tú no simpatizabas con la revolución, tú eras enemigo de todos ellos y te trataban mal. A ti no te trataban bien porque ellos sabían que tú no eras revolucionario. Entonces, como que le hablaban bien feo Había veces que sí, que hablaban bien feo. Cuando venía uno de fuera que no era conocido, hablaba bien feo. Bien déspota que eran y bien malo que hablaba. Pero tú no podías hablar, tenías que estar callado. Porque usted sabía de todos los afusilados. Natural que yo sabía lo que habían pasado otros cuando que habían protestado o algo de eso. Sí. Bueno, yo llevé a mi hermano hasta un lugar que ahí había una persona que lo iba a recoger para subirlo para arriba, para las montañas. A mi hermano y otro más que se alzó con él. Entonces lo llevó y ahí se los entregué a la persona que los iba a subir para arriba. ¿Usted tenía miedo hace tiempo? ¿Cómo se sentía usted? No, yo no tenía miedo de hacer lo que estaba haciendo. Yo estaba consciente de todo lo que estaba haciendo y lo hacía sin miedo ninguno. Él se alzó como en junio del año 62. Junio del 62. Y entonces ustedes empezaron un sistema de ayudar a las personas que estaban arriba. Cuénteme cómo fue eso, quién lo organizó y cómo era. Nosotros habíamos un grupo de guajiros allí, que era como hay que decir, porque todos vivíamos allí en el campo. Y nosotros mismos hicimos una organización para recoger dinero, recoger comida, ropa, zapatos, lo que hiciera falta, y ¿cómo se llama? Suministrársela a ellos. ¿Cómo ustedes trataban de asegurar que no hubiera a nadie infiltrado entre ustedes? No, porque nosotros éramos bien conocidos, pero sí hubo quien trató de filtrarse, pero como nosotros sospechábamos de ellos, pues no pudieron filtrarse. Porque era como decir un grupo de un vecindario que todo el mundo Un grupo que todos nos conocíamos y sabíamos que todos todos eran buena gente, que nadie había que era chivato. Y yo conozco muchos casos de eso. Yo conozco un caso de uno allí que era del grupo
y a él lo cogieron preso y cogió miedo, se acobardó y empezó a trabajar para el gobierno y por causa de él mataron unos cuantos allí, en la misma finquita que él vivía. ¿Tú se acuerdas el nombre de esa persona? Él se llamaba, que se murió, Roberto Arma. Todo el mundo lo conocía por el isleñito. Vamos a hablar ahora de cómo usted se enteró de lo que le pasó a su hermano. Bueno, yo tuve rumores de que lo habían matado, pero no confirmado. Entonces, ese Mumu Pineda, que era allí amigo mío, que estaba alzado, llevaba tiempo alzado, él me mandó un mensaje y hubo una persona que llegó hasta Placeta y de ahí de Placeta fueron a avisarme a mí a la casa que lo habían matado. Eso fue como a los 30 días. ¿Cuál fue la reacción de la familia a ese tiempo? Figúrate tú, eso fue desastroso. ¿Usted es algo que ustedes esperaban oír o lo cogió de sorpresa? Bueno, eso se esperaba porque era tanta la milicia que le cayó atrás que era imposible escapar. Eran muchos, miles y miles de milicianos. Y sí, nosotros lo esperábamos de un momento a otro. Cuando se enteraron, ¿ustedes trataron de empezar a hacer trámite para encontrarlo? ¿Cómo fue el proceso ese? Bueno, el proceso de lo pudimos empezar como al año por otra persona que yo conocía y me dio el nombre de un sepulturero que había en Santa Clara, en el cementerio. Y el hombre era buena gente. Y entonces mi hermana y mi mujer fueron y hablaron con él. Y él le dio los nombres de que estaban enterrados en una fosa. Y ellas dijeron que sí, que ella lo identificaba, porque tenía los dientes medio botados. Y entonces yo sí sé que Tomás Sangil era de los que estaba, de los 4 que había en una fosa, Tomás Sangil, Tomás Sangil Florencia, no Tomasito Sangil. Él se llamaba Tomás, no, él se llamaba Armando Saavedra Gil, es como se llamaba él, que ese era el segundo de Tomás Sangil, y estaba enterrado con mi hermano. Y entonces mi mujer y mi hermana y eso, por la dentadura lo identificaron, pero ya era el esqueleto. Entonces lo hicieron ir a ver eso así. Ajá. Y lo pudieron. Sí, se pudo sacar y mis hermanas compraron un panteoncito y lo sacaron y lo pusieron ahí. Él está puesto en un panteón allí en Santa Clara, con el nombre de él y todo allí. ¿Qué es lo que usted sentía ese tiempo? ¿Era odio o bravo? ¿Qué usted sentía contra la gente esa? Bueno, el odio, eso era una cosa que si yo me los dejan ahí y me los podía comer, me los comía.
igual que mis hermanos y todas las familias que habían allí involucradas en ese problema. El odio era horrible, porque nosotros todo lo que podíamos hacer en contra de aquello lo hacíamos. Hablen de eso un poquito más otra vez. Hablamos ahorita, pero vamos a hablar otra vez de cómo era el sistema ese. Cuando estábamos hablando ahorita, usted me dijo que era un sistema así como de escalera, así, de que uno iba... Nosotros teníamos como una cadena, que era en la forma que nosotros movíamos los alzados de un lugar a otro. Era por zona, desde que salían, que bajaban el escambray, porque ellos tenían mucho tiempo, cuando estaban muy acosados en el escambray, en las montañas, ellos bajaban para el llano. Entonces nosotros los íbamos recogiendo y uno me lo entregaba a mí, yo se lo entregaba al otro hasta que lo poníamos en lugares seguros, que lo menos que pensaba la milicia es que allí hubiera nadie. Pero entonces llegó un punto que ellos sí pensaban eso. Entonces sí. Empezó ¿cómo fue el proceso ese de desalojar a todo el mundo? Ellos empezaron a sacar a todo el mundo del escambray porque esa era una de las formas que ellos no podían tener ayuda allí. Porque al empezar a desalojar allí del escambray, ellos sabían quién les ayudaba y quién no les ayudaba. Y entonces se fue empeorando aquello hasta que, vaya, era imposible ya poder escapar allí. ¿Y cómo fue que vinieron y los movieron ustedes? ¿Cuándo fue y cómo fue? ¿Cómo, cuándo, qué? ¿Ustedes los sacaron de ahí? Sí, nosotros lo sacábamos ahí y el que iba, el jefe de la guerrilla, decía, yo quiero estar aquí X cantidad de días y de aquí me quiero ir después para tal lugar. Y entonces así se iba moviendo según quería el jefe Pero ustedes los desalojaron de ahí, usted dice, usted no no, sí, después ya nosotros en la época que nos desalojaron allí, ya el escambray quedaba poco alzado, ya eran pocos. ¿Me puede decir cuándo los desalojaron usted y cómo fue el proceso ese? A mí y a mis hermanos nos desalojaron el día 21 de noviembre del año 64. Ahí nos llevaron a nosotros para unas prisiones que había cerca de Trinidad que se llama Condado. Y después caí como a los 2 meses, nos sacaron para Granja, que era que eran los campos esos de concentración que tenían ellos, como era. Y las mujeres se las llevaban para Miramar casi todas. Y las tenían como presas allá. ¿Y cómo era? Cuando ustedes los movieron, ¿ustedes tenían alguna idea si iban a regresar o no a ese punto? No, nosotros no sabíamos ni cuándo íbamos a regresar ni lo que iba a pasar. Ya eso hasta que no llegaban y te decía, estás en libertad, ya tú no sabías más nada. Eso no. ¿Y cuando se los llevaron le dijeron en 30 días o llegaron un día? ¿Cómo fue eso? No, eso en el momento llegaban y te llevaban. A nosotros nos recogieron como a la 1 de la mañana. Fue por la madrugada. Ellos de día no hacían nada. Todos esos movimientos ellos lo hacían de noche. A mí me fueron a buscar la casa mía como a la 1 de la mañana. Y ahí nos montaban en jeepes y siguieron recogiendo hasta que. Y a las mujeres las montaban en camiones y las llevaban para allá, para hacer que Fomento. Y ahí las recogían las guaguas y se las llevaban para Miramar, para La Habana, a donde él tenía un campamento eso de mujeres allí. Entonces las familias las separaban. Seguro que sí. La familia mía pudimos, una persona, mi hermana fue a ver una persona y pudo lograr de que la sacaran de la guagua y ¿cómo se llama? Y con el compromiso que no podía ir a la casa más ni nada de eso, tenía que irse de allí. Deme así para que esté oyendo esto entienda que en ese momento que usted lo están sacando de su casa, ¿qué usted está pensando? Usted está pensando, me van a matar, ¿qué me va a pasar a mí?
No puedo yo imaginarme de lo que uno piensa en ese momento. Dígame usted lo que uno piensa en ese Aquello momento. lo conocía yo también, porque ya yo conocía a tantos que habían caído presos y la forma que eran, que yo lo conocía también que en cualquier momento si ellos le daban por matarte, te mataba. Y si no, pues te tenían ahí como nos tuvieron a nosotros en ese condado allí amenazándonos, que nos amenazaban y Em, se pudieron llevar con ustedes cuando lo no, vinieron? no, no, yo llevaba la muda de ropa que tenía puesta nada más nada. ¿Cuánto tiempo? Entonces usted y Nelly después de ese día no se vieron por cuánto tiempo. Yo no vi a mi esposa por lo menos más de un mes, que fue en el mes de diciembre, en las Navidades, que nos dieron una visita por 5 minutos. Y ese fue el tiempo que yo la vi. Después no la pude ver más hasta que a mí me llevaron por una granja y entonces ella sí allí me fue a ver, porque allí ya nos daban visitas. Yo me imaginaba lo que ella estaba pasando, porque ya eso lo conocía yo de otra familia, pero sí no sabía lo que estaba pasando, porque cuando eso, en esa época que a mí me llevaban preso, a ella le dejaban en la casa 2 milicianos y ella estaba presa ahí, ella no se podía mover. Claro, usted había oído, pero ahora le estaba pasando a usted. Es Ajá, distinto yo a uno. sabía que eso funcionaba así porque yo conocía muchos casos de amigos y toda aquella, porque en la zona mía hubo mucho preso, eso fue, pasó un tiempo y yo lo que la podía ver a ella, que ella me iba a ver a mí en visita. Entonces, cuando a mí me soltaron, sí fuimos a vivir a Placeta, al pueblo de allí ya, a una casita allí que se estaba cayendo. Aquello era deprimente. No, yo estaba, lo primero sí era una prisión famosa que había, que ahí fusilaron mucha gente. En el condado ese fusilaron gente que se fue tremendo. Y después ahí sí me llevaron para una granja, para Corralillo, ¿Cómo se llamaba la prisión donde usted estaba? Siguanea. Siguanea. Ahí sí ya nosotros nos sacaban a trabajar y, y era mejor el trato allí, tú sabes, no era... Y entonces, ¿cuánto tiempo entre el día que los desalojaron al día que fueron a esa casita que usted dijo? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó más de un año. Entonces estamos hablando, dígame, de qué año y mes a qué año y mes. Fue... eh, a mí me pude ir a la casita en octubre del año 65. Bueno, la familia era destrozada toda. Eh, Figúrate tú, aquello de la muerte de mi hermano, que era lo principal. Después, estas mujeres con aquellos muchachos chiquitos, sin tener nadie que las ayudara. Yo tenía 2 o 3 amigos que eso era, eso había que vivirlo para saber lo que pasó uno. Tantas y tantas familias destruidas, separadas. Eso fue horrible. Mira, otra cosa que casi se me olvidó preguntarle. La gente de Castro siempre tratan de pintar, como digo en español, como si fuera todo el mundo que estaba ahí era una mano de gente rica, que estaban robando. ¿Qué tipo de eran Ellos personas? decían que, ellos le decían a los alzabes cambrai los bandoleros, Los bandidos, los ¿verdad? bandidos, que eran unos bandidos. Y entonces a nosotros nos decíamos que éramos latifundistas, que nada más que hacíamos enriquecernos. Pero
Yo eso sí lo puedo decir con la frente bien alta, que en la finca nosotros vivía mucha gente y nosotros le dábamos lo que tuviéramos que darle de comida para que no pasaran hambre. Eso sí lo puedo decir así, que aquí lo hay, que vivían en la finca. Aquí hay uno que vivía en la finca mía que era muy pobre y en este momento es como si fuera mi hermano. Ese fue uno de los que ayudó mucho a mi mujer, de mandarle comida. Y ustedes eran básicamente trabajados, ustedes trabajaban. Nosotros que hacíamos trabajar nomás. Nosotros éramos que trabajábamos la finca y ya lo hacíamos todo. Por lo menos este que era de la zona mía, Mumu Pineda, que estuvo alzado, 40 meses estuvo alzado. A él lo mataron el día 18 de diciembre del año 65, lo mataron a él ahí en una colonia de campo que era La Redonda. Ahí lo mataron a él. Pero para él y otro más le metieron 8.000 hombres. Para dos le metieron 8.000. Y yo te puedo decir que ese hombre estuvo fajado hasta última hora ahí. Que tremendo hombre de valiente que era él. Bueno, ese hombre, Pineda, que era como todo el mundo lo llamaba, Mumu, hasta última hora nosotros lo tuvimos manteniendo de lo que podíamos, porque ya no había ni... Tú salías a recoger dinero y ya la gente no tenía dinero, ya estaba todo aquello destruido, pero sí hasta última hora lo pudimos mantener a él y ayudarlo. Que ese fue uno de los hombres valientes de ahí del Escambray, ese fue uno. Mi hermano estuvo con él un tiempo. Y ese hombre no tenía dinero. Ese hombre trabajaba en una colonia de caña allí, era muy pobre. Como tantos los que había en el Escambray eran gente pobre y humilde, nada de ricos ni nada de eso, eran gente humilde, la mayoría. Y dígame, ahora Neri mencionó algo de cuando llegaron los milicianos. Cuando esos milicianos que dejaron allí cuando a mí me llevaron, en la forma que ellos trataban a mi mujer, porque había uno hasta que quería que viviera con él. Y las cosas que le decían eran muy feas. Y por lo regular todos los que se quedaban así hacían lo mismo. Trataban mal a las mujeres y lo primero que querían todos era vivir con ellas. Y las trataban pero muy mal. Y mi mujer fue una de esas. Eso fue cuando a mí me llevaron, que ella se quedó en la casa hasta que la desalojaron de allí, que tuvo que irse. Eso fue en el tiempo que en el día que yo caí preso, en el momento dejaban. Porque entonces cuando los desalojaron, el mismo día no se fueron ustedes. No, mi mujer tuvo como 2 meses más, 2 meses y medio, algo de eso en la casa viviendo. Okay. Entonces cuando la visita que usted me dijo antes que tuvo con ella, ¿fue a dónde? Me dijo que después de 30 días la pudo ver. ¿A dónde fue eso? En Condado estaba yo. Entonces ella fue a ver usted. Ella fue a verla a mí, pero los muchachos no se los pudo llevar. Los muchachos tuvo que dejarla allí. Con alguien que se quedaba cuidándolo, una vecina allí. Dígame esta última pregunta aquí. ¿Los muchachos de ustedes estaban ahí cuando se lo llevaron? A mí sí. ¿Y qué reacción tuvieron ellos? No, los muchachos estaban dormidos. Entonces de verdad no sabían lo que estaban. No, ellos no sabían y eran chicos todavía, no eran grandes. Ellos no se daban mucho de cuenta de lo que estaba pasando. Okay. Pero cuando aquello a ti te iban a buscar y en la forma que tú estabas vestido así mismo te llevaban. No te dejaban ni ponerte cierto tipo de ropa ni nada de eso, no. Y apúrate, agitándote, que tiene que ser pronto esto.
Y entonces la mujer se quedaba ahí y dejaban 2 milicianos en el momento ahí. Y ya la mujer estaba como presa. Ella no podía salir a ningún lado que no se quedara alguno de los muchachos allí. Cuando eso yo tuve el varón mío que estuvo enfermo y mi mujer para llevarlo a Placeta al médico costó trabajo, no crea que fue fácil, ¿no? Yo nací en Placeta. ¿Y se crió ahí? Estuve ahí en Placeta hasta los 4 años. Estuvimos 2 años en Santa Clara y cumplí 6 años en La Habana. ¿Cómo te conoció Juan Antonio? Mi mamá se murió y vine a vivir con mi papá a Placeta entonces. Ya tenía yo 20 años. Y nos conocimos y a los 4 años nos casamos. Bueno, yo me casé muy enamorada. Fíjate, yo era una muchacha de La Habana y me enamoré de un guajiro. Pero fui muy feliz con él hasta los días de hoy. ¿En qué año se casaron? En el 55, en 10 de diciembre del año 1955. Bueno, ya yo estaba casada con Juan Antonio y sinceramente yo no simpatizaba con Batista. Yo quería que triunfara la revolución. Él no, él siempre fue batistiano, pero yo no. Pero sucedieron varias cosas con la revolución que me hicieron cambiar antes de que subiera Fidel. Un viaje fue que yo fui a Santa Clara con mi cuñado y llevaba los niños y nos tirotearon en la carretera de Placeta Fomento a Santa Clara. Salieron unos agentes allí a la carretera y nos tiraron con ametralladora o con escopeta, qué sé yo, y yo llevaba a los niños. Y eso me afectó mucho. Y otra noche fue que estando nosotros en la casa, vinieron a llevarse a Juan Antonio y cuando se los llevaban era para matarlo porque sabían que él era batistiano. Y yo dije que si a él se lo llevaban, que me tenían que llevar a mí también. Y llamé a una vecina para que se quedara con la niña, que yo nada más que tenía en ese entonces una niña y estaba embarazada del varón. Y dije que si a él se lo llevaban, yo me iba con él. Y yo pienso que por eso fue que no se lo llevaron, porque yo me aferré a él y bueno, vamos, yo voy. Y los vecinos estaban allí con la niña chiquita. Y entonces se fueron y nos dejaron tranquilos. Yo tenía un hermano alzado y entonces Juan Antonio fue a ver a mi papá y hablaron de eso y bueno, para que lo dejaran tranquilo, porque si no lo iban a venir a matarle. Ellos querían matar a Juan Antonio de todas maneras. ¿Quién era la gente esa? Los alzados de Fidel. Los de Fidel, no de la segunda frente. No, de la primera. ¿Y su hermano? Estaba alzado porque todos simpatizábamos con el 26 de julio, con la revolución. ¿Cómo se llama su hermano? Mi hermano se llama, que está vivo, Agustín Rojas, Tinso. Bueno, todo el mundo más o menos pensábamos que, aunque ya yo había tenido esos contratiempos, teníamos esperanza de que se mejorara. Y cuando Fidel habló, yo le dije a Juan Antonio, lo oímos por un radio, si hace una tercera parte de lo que él dice, Cuba va a ser feliz, porque él prometió y prometió y prometió, y todo se volvió cuento. ¿Cuándo fue que usted se empezó a dar cuenta de que esto no iba a ser lo que usted creía? Bueno, porque empezamos a tener problemas en la finca. Les empezaron a quitar tierras y yo ni sé lo que ellos hacían con los ganados, que ellos tenían muchísimo ganado y tenían aquello bien bonito. Hasta que vinieron, nos acostábamos por la noche, nos acostábamos y no podíamos ni hablar porque los milicianos estaban pegando la oreja a las paredes de la casa que era de madera para oír lo que hacíamos nosotros dentro de la casa. Eso es increíble. ¿Y qué tiempo era ese? Eso era ya en el 59. Eso fue, sí, ya estaba la revolución andando. Eso fue como en el 59, en el 60, sí.
Entonces, ¿qué ustedes estaban pensando? ¿Qué vamos a hacer? ¿O que si esto es ridículo? Nosotros en el 62, yo quería venir para acá. Pero todavía estamos en el 59, antes de llegar al 62. Es que todos eran problemas y problemas y mi esposo cuando le quitaron la tierra, no podía trabajar con el ganado, compró un camión y se fue a trabajar en un camión para poder mantenernos. Y yo no estaba de acuerdo porque se iba y se pasaba una semana, una vez se pasó 15 días sin venir a la casa. Y eso yo en el campo sola con los niños y los milicianos, yo en ese tiempo sufrí mucho. Y su hermano, entonces, ahora, ¿cuándo usted se dio cuenta que ahora su hermano se alzó otra vez contra Castro? No, pero estuvo preso, mi hermano estuvo preso y mi papá también estuvieron presos. Primero eran revolucionarios y resulta ser que después los prendieron, porque todos se viraron. Y Juan Antonio una vez tuvo que sacar, estando mi papá preso, tuvo que ir a la bodega, que era una tienda de víveres, que tenían armas allí, yo creo que eran armas y eso, y Juan Antonio tuvo que sacárselas a la madrastra mía que estaba allí, porque mis hermanos estaban presos y mi papá, y él tuvo que sacar todo aquello, yo no sé ni por dónde lo botó. Así que él se arriesgó mucho también, antes de que lo prendieran a él. Estábamos acostados, estaban los 3 niños durmiendo en su cuarto, y nosotros en el cuarto de nosotros. Cuando nos tocaron, nosotros sentíamos que había gente pero como estábamos acostumbrados, él había acabado de llegar de un viaje. Y entonces yo me quería ir para Placeta. Y yo creo que ya él tenía conseguida una casa para ver si me mudaba para Placeta, porque yo estaba allí muy mal. Y esa noche se lo llevaron. Y yo me quedé allí sola con los 3 niños y los 2 milicianos aquellos se quedaron. Y yo decía, pero sola me voy a quedar. Y los milicianos, no, si nosotros nos vamos. Era un señor de color y un señor blanco mayor que se llamaba Damaso. El de color no me acuerdo cómo se llama, porque le tenía tanto terror que no supe nunca ni cómo se llamó. ¿Cómo se llamaba? Aquel hombre fue muy malo. El señor de color, sobre todo, me decía que si yo no me acostaba con él me iba a hacer una brujería. Así mismo, esas eran las palabras que me decía. Y yo, para coger un pollo, yo no podía coger un pollo de mi casa para matarlo para los niños, ellos no me dejaban. Nosotros teníamos una cría de pollo linda. Yo no podía coger un pollo, porque ellos me decían que eso no era mío ya. ¿Y cómo usted se sentía algo que usted lo trabajó y era de su vida? ¿Qué usted pensaba? Bueno, que yo pensaba, figúrese usted que llegaban a mí no me podían visitar las personas amigas. Una señora que se llamaba Nena pasó por mi casa y nunca se me olvida que me dio un billete de 20 pesos, pero no la dejaron entrar. Sin embargo, la gente de ellos entraban y yo vivía en el campo, pero yo tenía muchas cosas buenas en la casa y bonitas. Y llegaba alguien de ellos y celebraban una cosa y se la daban y se la regalaban. Lo mío, se llevaban las cosas de mi casa estando yo allí. Y las cadenitas de mis niños se las quitaron y los pulsitos tenían prendas los niños míos. Todo eso se lo llevaron ellos. Mis niños se quedaron sin nada. Y cuando yo salía, que tenía que dejar los niños, cuando llegaba la casa estaba se habían llevado hasta ropa, se llevaban, se las regalaban, yo no sé qué la hacían. Cuando yo trataba de hacer alguna gestión para mi esposo, todo ay, qué gente tan mala. Eso sí fue horrible. Me acuerdo que me salí de la casa un 26 de enero. Mi hermano vino a buscarme, mi hermano de Placeta. Vino a buscarme con los 3 niños, no me dejaron sacar nada, algunas ropas y algunas cosas que yo había podido sacar, alguna gente amiga que habían podido entrar, se llevaban una sobrecama, una colcha. ¿Y los niños ellos se daban cuenta de lo que estaba pasando? ¿Cómo era Bueno, la niña mayor tenía 6 años. El otro varoncito todavía no tenía 5, porque ellos se llevaban 1 año y algo. Y la chiquitica, que lo que tenía eran 2 años. No, la mayorcita era la que siempre fue más espabilada, era la que más...
¿dónde está papi? ¿Cuándo lo vamos? Y tú vas a ir a ver a papi. Y me decía que, vete mami a ver a papi, que yo cuido a mis hermanos. Siempre desde chiquita, siempre fue. Y entonces yo me iba y dejaba una vecina mía cuidando a los niños. Cuando yo tenía que salir a algo con él, porque si no, no me dejaban salir. Era cuando una entrevista o algo que me hacían ellos. ¿Para dónde fue? ¿Y eso fue para reunirse con Juan Antonio? No, mi esposo estaba preso. Yo fui para casa de mi papá. Y entonces la niña mía mayor se la di a una hermana de Juan Antonio para yo no irme para casa de mi papá con los tres porque eran muchos niños ya y entonces de ahí mi hermano que vivía en un ranchito allí que le dice el padre de mi cuñada le había hecho una casita por allá y se fueron y entonces yo me fui para donde él vivía. Pero era una casa muy mala. Mi papá la tenía de mirar huevos cuando él tenía el negocio. Porque él tenía negocio de aves y huevos que me mandaba para La Habana. Y ahí fue donde yo, sin tener muebles ni nada, de mi papá llevé una cama y un amigo de Juan Antonio me llevó una mesa y unas sillas viejas que me regalaron y así. No había baño, no había donde hacer caca, nada había. Había que ir a casa de mi papá para ir al baño. Bueno, Juan Antonio estuvo preso un año. Yo me fui en el 26 de enero me fui para casa de mi papá. En febrero o en marzo ya yo estaba en esa otra casita que fue lo que yo pude conseguir. Hasta octubre que salió Juan Antonio. Cuando salió Juan Antonio de la cárcel, ya mi hija no la mandé más para casa de su tía. Me quedé ya con ella porque esa era otra cosa. Yo iba toda la semana a ver la niña a casa de mi cuñada, que vivía en Iguará. Ay, fue una felicidad porque lo tuve a él y tuve a mi hija junto conmigo. Que la separación de mi niña también me afectó mucho. Yo estaba con los tres y me tuve que separar y ella lloraba. Eso fue lo más duro para mí de todo, fue separarme de mi hija. Todo lo demás yo lo soporté bien, pero cuando me separé de ella sí que me destruyó toda la vida. 8 meses que estuvo ella en casa. Estaba bien, yo sé que estaba bien, pero ella quería estar conmigo. Y eso del miliciano, ese que le cogí un miedo y me enfermé de los nervios. A mí me enfermó de los nervios el miliciano que yo tenía en mi casa. ¿Usted tenía esperanza que las cosas iban a cambiar? ¿Ustedes estaban ya resignados que ya esto No, está perdido? yo no tenía ninguna esperanza. Yo sabía que todo estaba perdido. Yo lo único que sentía era que no habíamos venido para aquí, para los Estados Unidos, cuando hubiéramos podido venir, porque yo tenía familia aquí y Juan Antonio no quiso venir y yo no quería venir sola con los muchachos y dejarlo a él porque... Y una cosa, Juan Antonio estuvo en la prisión, ¿cuáles fueron los cargos? ¿Por qué estuvo en la prisión? No se supo nunca. Por ayudar a mi hermano. Por ayudar a Manolo. Okay. Que no tenían pruebas, pero calculaban que él ayudaba y en realidad él ayudó a su hermano. Y si estaba preso por ayudar a su hermano, yo no podía reprochárselo, porque si no ayudaba a su hermano, ¿quién iba a ayudar?